programadores, esto es Unreal Español, una serie de tutoriales completamente en español sobre programación en Unreal. Y esto sería el cuarto tutorial sobre océanos. En teoría solo debería haber tres, pero estoy preparando una demo técnica sobre vida oceánica que creo que será bastante bonita, bastante espectacular. Y han surgido algunos temas que me gustaría comentar con vosotros. Vamos a ejecutar esta especie de protodemo, todavía no es una demo. En el último tutorial nos quedamos en la diferencia entre estar fuera del océano y el interior, utilizando niebla volumétrica y algunos trucos para para confinar la niebla volumétrica a un volumen concreto. Fijaos qué bonito, los pececitos por aquí, ¿eh? Con su vida propia. Pero no es esto lo que quería enseñaros. Lo que quería enseñaros es esto. Fijaos en este banco de peces. Se trata de miles de peces, miles de mallas instanciadas y moviéndose cada una con su velocidad, incluso cada una con su especie de animación correspondiente. En realidad no es animación, es morphing, ya veremos cuál es la diferencia. Pero estoy consiguiendo poner en el escenario miles y miles de mallas y ejecutarlas en tiempo real. Esto se hace mediante una técnica que se llama procesamiento por lotes, para la cual Unreal utiliza un componente especial que es las mallas estáticas instanciadas jerárquicas, o Hierarchical Instantiated Static Meshes. Y es lo que quiero enseñaros, cómo utilizar la jerarquía de mallas instanciadas para representar miles y miles de mallas moviéndose en el escenario en tiempo real. Además, fijaos que cada uno de los peces está moviendo la cola, está nadando y no lo hace con coreografía, o sea, todos al mismo tiempo, sino que cada uno tiene su movimiento individual. Para esto utilizaremos un truco en el material con el cual nos saltaremos la restricción de que todos los materiales en una jerarquía de mallas instanciadas deben tener los mismos parámetros y la misma malla, con lo cual no es posible, en teoría, hacer que cada uno tenga un movimiento individual. ¿Vale? Nosotros veremos cómo hacerlo. Intentaremos hacerlo. Pues vamos allá. Bueno, lo primero que tenemos aquí es un pez. Bueno, es más o menos sencillo, ya está bien. Y es un pez únicamente, es una malla únicamente, no está rigueado, no tiene esqueleto ni nada. Y esto es lo que utilizaremos para nuestro ejercicio de mallas jerárquicas. Este pez lo he importado a Unreal, ¿vale? O bueno, mejor dicho, lo voy a importar a Unreal. Lo tenemos aquí en FBX. Y es el que vamos a utilizar, como he dicho. Muy bien. Esta malla de aquí le he puesto un único material, ¿de acuerdo? Para simplificar el ejemplo. Entonces, ¿cómo funciona el tema de las jerarquías de mallas instanciadas? He hecho una pequeña presentación para que podamos ver la diferencia entre mallas estáticas instanciadas y jerarquía de mallas estáticas instanciadas. El modo de funcionamiento normal, que es con las mallas estáticas, si nosotros tenemos n objetos, cada uno con un material para simplificar, cuando queremos representarlo tenemos que hacer n llamadas a la tarjeta gráfica, lo que se llama n draw calls, ¿vale? Entonces, si tuviéramos en vez de un material, dos materiales por malla, pues sería n por 2, dependiendo del número de materiales. Al final el draw call depende del número de materiales y del número de mallas. Si en esta malla tenemos un material, aquí tenemos 2 y aquí tenemos 4, el número de draw calls es 1 más 2 más 4. En este procedimiento, que es el habitual, por cada draw call, por cada llamada a la tarjeta gráfica, nosotros podemos modificar los parámetros del shader, del material, con lo cual podríamos, por ejemplo, en el caso de que hiciésemos un material, una instancia dinámica de material en el que le pudiéramos pasar por parámetro el color del material, pues nosotros podríamos aplicar un color distinto a cada uno de los shaders, de los materiales, a cada uno de los objetos, ¿vale? La desventaja es que tenemos n draw calls, tenemos n llamadas, una llamada por material. En el caso de las mallas estáticas instanciadas, tenemos el procesamiento por lote, que es cogemos todos los objetos que queremos dibujar con sus materiales y hacemos una única llamada, un único draw call a la GPU, con lo cual se dibuja todo absolutamente en bloque. La limitación, el problema, bueno, más bien limitación, es que como solo tenemos una sola llamada a la tarjeta gráfica, solo podemos indicar un parámetro para todos los materiales iguales, o un mismo tipo de parámetro, con lo cual en este caso el color del material sería el mismo para todos los objetos, ¿vale? Tenemos una eficiencia n veces superior, aquí tenemos n draw calls, uno por material y por malla, y aquí tenemos un solo draw call para este material en concreto y todos los objetos, ¿vale? Pero la limitación, repito, es que al tener una sola llamada solo podemos pasar una sola vez los parámetros del material o del shader y todos afectan por igual a todas las mallas dibujadas.
Y en el caso de las jerarquías de mallas instanciadas es exactamente lo mismo que las mallas instanciadas, pero tenemos la posibilidad de aplicar LODs, niveles de detalle, con lo cual tenemos un solo draw call, tenemos un paso colectivo de parámetros a todos los materiales iguales de estas mallas que procesamos por lote, pero podemos aplicar LOD, con lo cual la eficiencia no solo es n veces superiores al de las mallas estáticas, sino que además es superior también a de las mallas instanciadas, porque al aplicar niveles de detalle a las mallas podemos dibujar muchísimas más. Este último método es el ideal para, por ejemplo, la vegetación, en el cual tenemos que dibujar en pantalla miles y miles de objetos al mismo tiempo. Aplicando niveles de detalle y procesamiento por lote, conseguimos, sin disminuir los FPS del juego, conseguimos dibujar al mismo tiempo miles y miles de objetos. Bueno, pues esta es la diferencia básica entre estos tres tipos de método de dibujo. Entonces nosotros lo que vamos a ver es la última, la jerarquía de mallas estáticas instanciadas. Pues vamos allá, vamos a ver. Tenemos aquí este material y lo primero que queremos hacer es crear una jerarquía de mallas. Yo lo que lo voy a hacer es mediante blueprint. Voy a crear un blueprint normal y corriente, un simple actor que voy a llamarle bankfish, banco de peces. Y aquí voy a agregar el nodo de jerarquía de mallas instanciadas. Además lo voy a poner como origen de la escena. Muy bien. Esta jerarquía de mallas instanciadas tiene aquí un slot que es donde le indicamos la malla. Solo tiene uno porque la malla tiene que ser la misma para todos los objetos de esta jerarquía de mallas, sean un objeto o sean 1000 objetos. Aquí lo que le voy a añadir es el fish. Y si os fijaos, se nos abre el slot del material. Si tuviéramos varios materiales aplicados a esta malla, pues se nos abrirían todos los slots de este material. Y no podemos cambiarlo. Si cambiamos este material o las propiedades de este material, afecta a todos los objetos de esta jerarquía de mallas. Y ahora lo que vamos a hacer es, por ejemplo, en el elemento de construcción, pues inicializar, pues no sé, 1000 objetos de peces. Voy a crear una variable que es el numfishes, de tipo entero, y voy a crear un bucle que vaya de 0 a numfishes. Y en este bucle, por cada uno de los pasos, le voy a añadir a nuestra jerarquía una malla. Aquí hay dos métodos para añadirla. Si ponemos add, tenemos add instance, que nos añade una malla, y la posición de la malla es relativa a la jerarquía, o sea, relativa al origen de la escena. O add instance workspace, en que le podemos indicar una posición y una transformación de la malla en coordenadas absolutas, en coordenadas del mundo. Yo voy a coger la primera, relativa al origen, porque voy a crear una especie de banco de peces circular. Aquí lo que nos falta es añadirle la transformación, o sea, la posición, el escalado y la rotación. Yo voy a coger la propia jerarquía, el propio actor, voy a hacer así, getActor transform, lo voy a romper en sus tres componentes, y lo que voy a modificar es la location, que voy a hacer una especie de banco de peces circular. Por lo tanto, generaré mallas o posiciones al azar alrededor del punto de origen donde yo sitúe el blueprint, ¿vale? Imaginamos, voy a poner un radio, bankfish ratio, de, no lo sé, por ejemplo, voy a hacerlo flotante y voy a hacer que el banco de peces tenga un radio de, pues no lo sé, de 10 metros. ¿Vale? Entonces, únicamente tengo que hacer un random floating range desde, por ejemplo, 10 centímetros hasta los 10 metros. ¿Vale? Este será el radio. Aparte, tengo que darle un ángulo. Digamos que si yo voy a situar, voy a compilar, aunque ahora me da error. Si yo voy a situar nuestro banco de peces aquí, en mitad del océano, tengo que decirle a qué distancia está cada malla al azar y qué ángulo tiene. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo podemos hacerlo. Esto tenemos que transformarlo en coordenadas X y Z de la location. El ángulo puede ser un ángulo al azar también, random floating range.
entre 0 y 360. He hecho integer, me he equivocado, random float in range entre 0 y 360 para la coordenada x y entre 0 y 360 para la coordenada y. Y lo que haré será multiplicar el radio por el coseno en grados de este valor al azar. Multiplico esto por esto en flotante, multiplico dos flotantes y ya tengo la coordenada x. Por ejemplo, vuelvo a hacer esto, aquí el coseno en grados, y multiplico esto por esto y ya tengo la coordenada y. Y para la coordenada z, pues hago exactamente lo mismo. De 0 a 360, voy a multiplicar por el coseno también. Este radio que me ha dado al azar. Y con esto ya tengo la coordenada x y z. Ahora voy a hacer un vector en 3 dimensiones, un make vector. Coordenada x, coordenada y coordenada z. Con esto ya tengo la localización. Y en cuanto a la rotación y la escala, pues voy a utilizar la de la propia jerarquía de mallas. Entonces voy a hacer aquí un make transform. Aprovecho la rotación, donde sitúe el blueprint, la escala del propio blueprint, y en location le pase este vector que he generado al azar. Y esto se lo paso aquí. Ahora cuando compile ya estará. Entonces esto de aquí, ¿qué nos ha dado? Pues esto de aquí nos ha dado, nos ha agregado una sola malla, porque va de 0 a 0. Si yo aquí, en un fishes, le pongo, por ejemplo, 100 peces, cuando yo ejecuto, pues ya tengo 100 peces. Si le pongo 1000, pues ya tengo 1000 peces. Esto lo puedo situar aquí. Ya tenemos nuestro banco de peces. Ahora mismo hay 1000 mallas aquí, ¿de acuerdo? Pero 1000 mallas que se están representando por lotes, todas al mismo tiempo y con un solo draw call. Si este en vez de ser 1000 mallas jerárquicas instanciadas fueran 1000 actores de peces, seguramente nuestros FPS serían bastante menor. Y quien dice 1000, puedo poner, pues, no lo sé, puedo poner 3000. Y ahora tenemos 3000 peces. Puedo aumentar el radio. Voy a aumentar el radio. De hecho, podría hacerlo, esto lo voy a hacer público, de forma que yo me venga aquí y aquí puedo aumentar el radio. En vez de 10 metros voy a poner 20 metros. Y aquí tenemos nuestro banco de peces. Nosotros podemos controlar individualmente la posición de cada malla, ¿vale? Esto lo vamos a hacer ahora. Pero lo que no podemos controlar individualmente son las características del material. Yo lo que voy a hacer es un material para este pez. Tengo aquí creado uno, que es Yellow Material, que se me ha creado al importar el pez, ¿vale? Que tiene este color de aquí. Bien. Yo este color lo voy a controlar por parámetro. Voy a crear un parámetro, una constante, que sea el color, ¿vale? Con el cual yo multiplique el color. O mejor el color, la emisividad. Con la emisividad será mejor. Esto de aquí lo convierto en parámetro, lo veremos mejor. Y lo vamos a llamar brillo. Brillo. ¿Vale? Lo llevamos a la característica emisiva. Y este material lo convertimos en una instancia dinámica de material. Vale. Lo asignamos a la malla como material por defecto. Y automáticamente, si abrimos el blueprint donde hemos creado nuestra jerarquía de mallas instanciadas, ya nos aparece la instancia de material aquí. Si yo modifico el parámetro de brillo de esta instancia de material, cojo el brillo y lo multiplico por 100, son todos los peces los que se ponen a brillar, ¿vale? No hay manera de controlar de forma individual el brillo de los peces. ¿Por qué? De hecho, si nos vamos al blueprint
y cogemos aquí en el grafo de eventos el nodo, no podemos y buscamos cómo darle valores escalares al material, buscamos el escalar. Solo tenemos esto, set scalar parameter value on materials. On materials, ¿qué significa? Que el parámetro que pongamos aquí con su valor se asignará a todas las instancias de malla de esta jerarquía, a todas por igual. No hay manera de hacerlo de forma individual para cada una de las instancias de esta jerarquía. ¿Vale? ¿Cómo podemos entonces? ¿Cómo podemos hacer que cada pez brille con una luz distinta? La única forma que tenemos de hacerlo, es en el propio shader intentar encontrar algún tipo de parámetro, algún tipo de referencia que no haya que pasársela por parámetros desde el programa, desde la CPU, porque desde la CPU solo se puede pasar una vez, como ya he dicho, para todos los miles de mallas. Uno de los parámetros posibles es, por ejemplo, la posición. Hemos dicho que podemos controlar la posición individual de cada malla. No lo hemos hecho, vamos a hacerlo. Vamos a coger el blueprint y en el grafo de eventos vamos a intentar actualizar de forma individual la posición de cada una de las mallas de esta jerarquía. Vamos a coger con el evento tick y en cada step, en cada frame, actualizaremos todas las mallas. Entonces lo que cojo es la jerarquía y voy a hacer de nuevo un bucle, un for, desde 0 hasta el número de mallas que tengo. Hay que tener cuidado con esto, con este tipo de tratamientos, porque claro, es cierto que en la tarjeta gráfica estamos dibujando por lotes los 2000, los 3000 o las 4000 vallas que tenemos aquí, pero este bucle lo estamos haciendo en la CPU, porque vamos a actualizar la posición de cada una de estas miles de mallas, con lo cual, si bien la tarjeta gráfica nos soportaría 10.000, 20.000 o 30.000 mallas, igual la CPU no nos soporta hacer 10.000, 20.000 o 30.000 actualizaciones de posición en cada frame, con lo cual esto hay que tener cuidado, de todas formas. Entonces, por cada una de los pasos de la malla, lo que vamos a hacer es un update de su transformación, y es en update instance transform, o sea, actualizar lo que es la transformación de cada una de las instancias. Aquí le pasamos el índice de la instancia y aquí le decimos la nueva transformación que tiene que tener. Hay un check importante que es este de aquí, el Mark Render State Dirty. Significa, si yo hago check, le estoy diciendo a la CPU que las posiciones de todas las mallas están desactualizadas, que tiene que volver a actualizarlas según lo que yo le he pasado aquí, ¿vale? Hay que tener cuidado también con este check, porque cada vez que yo se lo llame a la función esta con este check, hará una actualización de todas las mallas. Por lo tanto, si en un step, en un tick del juego, yo hago 4000 actualizaciones de las 4000 instancias, y en estas 4000 está marcado este check, intentará actualizar 4000 veces en un solo check las 4000 posiciones de todas las instancias, en un solo paso. Con lo cual esto tengo que desmarcarlo y marcarlo solo en la última llamada que yo haga en el bucle este. Y esto es muy fácil, yo puedo hacer el index, hacer una comparación con el número de peces, y si es igual es que estamos en el último paso de este bucle, y entonces hago una actualización, le digo que me cambie todas las posiciones. Entonces, ¿cuál es la nueva transformación? Pues la nueva transformación es básicamente la actual, ¿vale? Pero únicamente le voy a cambiar la posición de una de las coordenadas. Hago un break, ¿vale? Esto y esto la voy a conservar. Voy a hacer un split de aquí y cojo la rotación, la conservo, el escalado lo conservo, pero esto lo voy a modificar. ¿Y cómo lo voy a modificar? Pues voy a aumentar la coordenada, una de ellas, por ejemplo la Y. ¿La Y por qué? Porque la Y es esta de aquí, ¿vale? Esa es la dirección en la que he puesto ya con toda la idea el banco de peces. A partir de una velocidad, voy a crear una velocidad, la tenía ya aquí, magia potagia. Voy a crear una velocidad que, por ejemplo, pues está bien, a 200 centímetros por segundo, 2 metros por segundo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Coger la velocidad y multiplicarla por el tiempo del frame. Y esto es lo que voy a incrementar la coordenada ahí, ¿vale? Para que el movimiento sea suave y de forma independiente a los frames por segundo que haya en ese momento. Cojo la coordenada ahí y le voy a sumar este incremento.
y luego construyo de nuevo el vector. Fijaos que estoy controlando la posición, voy a controlar la posición de cada instancia de forma individual. Yo cada instancia podría tener una velocidad distinta o incluso hacer una variación al azar de esta velocidad, ¿vale? Para que cada vez se moviese con una velocidad distinta, ¿vale? No lo voy a hacer, pero es obvio cómo se hace. Conservo la coordenada X y Z, la coordenada Y es la nueva y esto lo llevo a la transformación. Con lo cual estoy actualizando la posición de los peces en cada instante. Se me ha ido. Vamos a ver por qué se me ha ido. Vale, porque le tengo que decir que es en Workspace. Lo estaba haciendo en coordenadas relativas a la jerarquía y en este caso voy a variar la coordenada I en coordenadas absolutas del mundo. Voy a hacer un teleport, ¿vale? Para que esa modificación instantánea de la velocidad no implique que se le ha añadido una cantidad de movimiento extra, ¿vale? No lo tenga en cuenta. Voy a poner 1000 primero para probar. Compilo, salgo y voy a ver dónde están los peces. Han desaparecido totalmente de la faz de la Tierra, ¿vale? ¿Qué estará pasando? Vamos a ver qué ha pasado. Vale, ya he encontrado el error. El error es que aquí en el bucle, cuando intentaba actualizar la posición de cada una de las instancias, le pasaba el índice de la instancia. Pero lo hacía a través de la posición que tiene actualmente esa instancia, de la transformación que tiene. Pero aquí no le capturaba el índice, no le pasaba el índice de la instancia. ¿Vale? Ahora ya sí. Y además se lo voy a poner en posiciones espaciales del mundo, en posiciones absolutas. Ahora sí. Ahora con esto ya me tiene que estar funcionando. Vamos a ver. Vamos a acercarnos al banco de peces. Realmente ahora ya se están moviendo todos, ¿vale? Repito que todos se mueven con la misma velocidad, pero no hay nada que nos impida que a cada pez le pusiera una velocidad distinta. Vamos a salir del mar y volver a entrar para que se active la niebla volumétrica restringida. Y ahora ya tenemos más. Aquí tenemos nuestro banco de peces con los peces moviéndose, pero se mueven de una forma muy extraña, ¿vale? No aletean ni nada, ¿vale? La malla está estática. Esto lo haremos mediante el morphing. Antes de eso, yo lo que os iba a explicar es la variación de parámetros de los materiales en cada uno de las instancias jerárquicas, ¿vale? Si yo varío aquí el brillo y le pongo 50, ¿no? Pues se nos empiezan a brillar pues todos los peces, nos brillan con 50. ¿Cómo podría hacer para que cada una de las mallas brillase con un brillo distinto? Bueno, desde aquí, desde lo que es el programa, no hay manera. Aquí yo no tengo ninguna función para decirle que me cambie el parámetro de una malla en concreta, del material de una malla en concreta, lo cual es lógico, porque me está haciendo una sola llamada, con lo cual no me puede mandar un parámetro por cada una de las mallas, ya que me hace una sola llamada. Lo único que puedo hacer es intentar, dentro del propio material, tener alguna referencia que sea individual a la propia malla. Y una de las que se me ocurre es la propia posición de la malla. Nosotros desde el material podemos acceder a la posición de la malla que contiene este material mediante el nodo World Position. A partir de aquí tenemos un valor que es único para cada una de las mallas instanciadas. Pues con un poco de ingenio y matemáticas podríamos llegar a conseguir el controlar el aspecto de esta malla de forma individual. Y cuando veamos el morphing también vamos a controlar el movimiento de esta malla de forma individual, a pesar de que sea una jerarquía de mallas instanciadas. Yo por ejemplo, puedo coger la posición de la malla que está dibujando, que pertenece a este material, y coger una de las coordenadas. Mediante el nodo de Component Max, cojo la segunda coordenada, que corresponde a la coordenada Y, y dividirla, por ejemplo, entre un valor de, no lo sé, de 5 metros, que serían 500 centímetros. De forma que cada vez que la coordenada Y de la malla vaya subiendo, cuando valga 500, pues este valor será 1. Cuando valga 700, pues este valor será aproximadamente 1,5. Digamos que aquí tenemos un número secuencial independiente para cada malla
del cual podemos aprovechar la fase fraccionaria, que siempre va a ir de 0 a 1 a medida que la malla recorra la componente Y del mundo, y esto lo podemos llevar a un seno, por ejemplo, para ver cómo varía la emisividad. Vamos a ver cómo varía la emisividad a medida que la malla se mueva. El ejemplo es tonto, repito, pero es una forma de ver cómo podemos controlar el aspecto del material mediante matemáticas y algún parámetro independiente por cada una de las mallas. Voy a coger esto y le voy a calcular el seno, y luego, como solo quiero valores positivos para la emisividad, voy a coger el valor absoluto. Esto va entre 0 y 1, y esto lo voy a multiplicar por el brillo, con un máximo de 100. Lo llevo aquí, lo multiplico y lo llevo a la emisividad. Muy bien. Pues si ahora ejecuto, compilo el shader, y en teoría y en real, lo que nos está pasando es que los peces, a medida que se mueven por el espacio, van variando su brillo. En este caso, fijaos cómo se nota. Fijaos que parece que hay pintado unas líneas en el espacio. En realidad no es así. Lo que pasa es que cada una de las mallas, cuando pasan por una posición concreta en que el seno de la coordenada Y da 0, pues la emisividad es 0, ¿vale? Con lo cual estamos controlando el aspecto, en este caso es un poco raro, de cada una de las mallas de forma individual en función de su posición en el mundo. Si queremos ampliar esta línea negra, lo que podríamos hacer, para que todo el material aproximadamente tenga el mismo valor y no solo unos cuantos píxeles del material, lo que podemos hacer es, en vez de cada 500 centímetros, hacerlo cada 100, cada 10 metros, ¿no? Cada 1000 centímetros. Y además suavizar el seno. Por este valor del seno va entre 0 y 1, pues vamos a quitar el valor absoluto, y lo que vamos a hacer es elevarlo al cuadrado, con lo cual ya no hace falta poner el valor absoluto, y además lo suavizamos. Si ahora compilamos el shader, vemos que las líneas son más grandes, con lo cual hay algún momento en que un pez está completamente negro y luego lo debe hacer blanco. Si en vez del color estuviéramos controlando, que es lo que vamos a hacer ahora, el aleteo del pez mediante morphing, cada uno de los peces podría tener un aleteo distinto. Es lo que haremos ahora. Vale, vamos un momento a salir. Salimos de aquí, del mar. Volvemos a entrar. Se activa la niebla volumétrica y lo tenemos así un poquito más bonito. Muy bien, pues vamos a hacer morphing con los peces para controlar el movimiento de forma individual atendiendo a este tipo de cosas. ¿Vale? Muy bien. Aquí tenemos el pez que os enseñé al principio, y lo que quiero hacer es una pequeña animación, pero una animación para la cual no sea necesario hacer esqueleto, ni rigging, ni skinning, ni todas estas cosas. Y esto se hace mediante morphing, que es aprovechar la información que tiene las mallas en cada uno de sus vértices, o sea, que tienen una cosa que se llaman los canales UV, aparte de la posición X y Z, tienen los canales UV que sirven para almacenar la posición de la textura en este vértice, o la posición del vértice en esta textura, y tienen varios canales UV. Esta información extra se puede utilizar para otras cosas, como por ejemplo almacenar la posición de desplazamiento de este vértice en una hipotética malla deformada. ¿Qué significa esto? Yo selecciono este pez y le voy a dar un modificador de torsión, un modificador Ben, ¿vale? De por ejemplo 50 grados. 50 grados con este eje, ¿vale? Ahora tenemos el pez moviéndose en este sentido. Lo voy a copiar y aquí le doy menos 50 grados. Tenemos otro pez moviéndose en otro sentido. Yo lo que quiero hacer es hacer morphing entre este y este, o sea, interpolar la posición de los vértices entre este y este para que parezca que el pez se está moviendo. Con eso, para eso, lo que tendría que hacer es, como he dicho, es coger la información de los canales V de cada uno de los vértices, almacenar, en vez de la proyección de una hipotética textura, almacenar el desplazamiento de cada vértice con el que corresponde aquí. Y para esto hace falta un script que Unreal ya nos lo proporciona, para hacer morphing. Nos vamos a scripting, si ejecutamos el script, en la carpeta, si vamos a la C, a Program Files, en Epic Games, la última versión, la que tengamos ejecutándose, Engine, Extras y Max Scripting, aquí tenemos un script que es Static Mesh Morpher. Y aquí, ¿qué nos pide? Nos pide que seleccionamos la malla base,
que vamos a utilizar para el morphing y dos mallas adicionales que los llama target, ¿no? Hacia la que se va a modificar la malla base. Yo voy a coger la malla base, pero antes de nada voy a convertirlo esto, voy a colapsarlo en una malla poligonal y esta también en una malla poligonal. ¿Vale? Ya tenemos la malla poligonal. Esta será la malla base, la de aquí. Selecciono y la selecciono. Ya me la pone chequeada. Cojo la malla objetivo y la selecciono también. Y ya me la pone chequeada. Y luego, muy importante, empaqueto. ¿Qué es empaquetar? Pues empaquetar es almacenar todo este desplazamiento relativo de los vértices entre las dos mallas en los canales UV de la primera malla. Y una vez que lo tengo, pues simplemente tengo que exportar normalmente la malla base, como si fuera una malla normal y corriente. La exporto. Y la voy a exportar teniendo en cuenta que exporte los grupos de suavizado, que las coordenadas sean centímetros. Vale, me voy a Unreal y aquí simplemente tengo que hacer un reimportar. Cuando yo reimporto la malla, no hay nada que me indique que los vértices de esta malla tienen almacenada la información del desplazamiento hacia otra malla. No hay nada que me lo indique, ¿vale? Lo que sí puedo ver es que ahora está deformada, porque la malla base estaba deformada en un sentido. ¿Esto dónde lo puedo ver? Pues lo puedo ver justo en el material, con el nodo o con la propiedad de World Position Offset. Lo que voy a hacer es cargarme esto de aquí, del brillo. Me voy a cargar esto, me voy a cargar esto y voy a poner el nodo que me habilita a dibujar las mallas objetivo del morphing. Este nodo se llama Static Mesh Morph Targets y tiene salida para los dos targets opcionales que tenía la utilidad de scripting de 3D Studio. Nosotros solo hemos hecho un target. Tenemos la malla original y el target. ¿Y cómo funciona esto? Pues lo que tenemos que hacer es una interpolación entre la malla original y los desplazamientos del target 1. Con un nodo de interpolación, hacemos un nodo de interpolación entre 0, que sería el desplazamiento de la malla original, y el target 1. Si tuviéramos otro target más, pues tendríamos que hacer otra interpolación. Y esto lo llevamos al World Position Offset. Este nodo de interpolación, que ahora mismo está con un alfa 0,5, fijaos que nos ha permitido que el pez esté completamente recto, ¿vale? Para ver el pez aquí, he tenido que seleccionarlo aquí y seleccionar la tetera aquí, ¿vale? Si en este alfa lo controlamos con una constante, que la vamos a convertir en parámetro, que le vamos a llamar el parámetro torsión, y vamos a la instancia de material, a la instancia dinámica de material, vamos a la instancia dinámica de material y cogemos el pez, vamos a verlo desde aquí, le ponemos un valor de 1, se mueve hacia el otro lado, le ponemos valor de 0,5, se queda ahí en medio, le ponemos valor de 0, se mueve hacia el otro lado. Esto es morphing, no estamos utilizando esqueleto. Si ahora conseguimos variar con el tiempo este parámetro torsión, pues el pez parecerá que se mueve. ¿Cuál es el problema? Si lo hacemos así, vamos a nuestro banco de peces, ¿vale? Y aquí en elemento TIC podríamos hacer que se variase el parámetro torsión. Después de hacer el recorrido actualizando toda la posición de todos los peces, como únicamente tendremos que en cada step, en cada frame, actualizar una vez el parámetro del material, ya que vale para todos, podríamos actualizarlo aquí. Para eso lo primero que tenemos que crear es una variable de instancia dinámica de material. Vamos a llamarla Fish Material. Fish Material, que será una referencia a una instancia dinámica de material. ¿Vale? Y en el evento de construcción, cuando acaba de añadir todas las instancias a la jerarquía de mallas, aquí podemos crear la referencia a la instancia dinámica de material. Vamos a hacerlo así. Y aquí vamos a hacer un create dynamic material instance. Vamos a unirlo aquí, al final del bucle de construcción. Lo llevamos aquí. Y aquí seleccionamos el material que queremos, que era, si no recuerdo mal, el yellow material instance. Esto de aquí lo asignamos a nuestra variable de instancia dinámica de material. Muy bien. Y ahora en el grafo de eventos, en el TIC, cuando acabamos de completar la actualización de la posición de todas las mallas, podemos venir aquí y hacer un set escalar
parent value de ¿qué? De este material. Vamos a hacerlo así. Set escalar parent value y vamos a aquí, desde el final del bucle. Y aquí le pasamos el valor, el nombre del parámetro, que es el torsion, y aquí el valor. ¿Qué valor? Pues podría ser un valor dependiente de una velocidad, ¿vale? Entonces que fuese variando su valor de 0 a 1 y de 1 a 0 constantemente. Esto podemos hacerlo, pues, como siempre, con una función seno, por ejemplo. Seno en, pues no lo sé, en grados. Si cogemos el tiempo, este tiempo más o menos siempre será el mismo, que es el tiempo que hay entre frame y frame, con lo cual el seno siempre será el mismo y el valor siempre será el mismo. Esto no nos vale. Quizás lo mejor es coger la posición y. Si cogemos la posición y, podría ser, tiene que ser un valor que vaya variando de 0 a 1, ¿vale? Podemos tener una variable acumulada que sea time, en vez de delta time, una variable acumulada time, que sea flotante, que se inicia a 0, y aquí pasárselo al tiempo, ¿vale? Esto, hacer el valor absoluto para que no dé valores negativos y se lo pasamos. Y entonces actualizamos la variable time. Aquí cogemos un set time y le sumamos el delta time, que es el tiempo que ha pasado entre frame y frame, ¿no? Esa sería una forma. Vamos a ponerlo más abajo. Vamos a hacer un get time, se lo sumamos, y esto lo asignamos a time, con lo cual time va actualizándose de forma incremental, con lo cual va actualizando el seno. Esto hemos puesto un arco coseno, no un seno, madre mía. Seno en grados, el valor absoluto siempre estará entre 0 y 1 y se lo pasamos al parámetro torsión. Y entonces lo que tiene que pasar es que los peces vayan aleteando, si todo ha ido bien. A ver si nos conseguimos que esto vaya bien. Claro, pero sí que van aleteando, pero están tardando mucho. En vez de utilizar el seno en grados, vamos a hacer el seno en radianes, para que vaya más rápido. Vamos a ver ahora. Ahora ya aletea más rápido, sí. Vemos cómo va aleteando. De todas maneras sigue siendo un poco lento, ¿vale? Pero ya podemos ver una cosa, que todos los peces aletean hacia el mismo lado y al mismo tiempo. Parece una coreografía de baile. Y esto no es lo que queremos, esto no es realista. Lo suyo sería que cada pez aletease para el lado que le diese la gana, ¿vale? Que no estuvieran coordinados, ¿no? Esto sería lo suyo. Si no, no parece realista, ¿vale? Primero vamos a dar una velocidad de aleteo más rápido. En vez de time, vamos a multiplicarlo por 3, por ejemplo. Con lo cual incrementamos la frecuencia de aleteo por 3. Ahora ya sí, pero seguimos viendo que todos los peces están aleteando hacia el mismo lado. ¿Vale? Porque al cambiar el parámetro torsión, como es un solo draw call, se cambia el parámetro en todos los shaders o sea, es un solo shader en realidad, y se cambia para todos los materiales, para todas las instancias de material, de malla, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer que cada pez aletee para el lado que le da la gana? Pues de la misma forma que lo hicimos para hacer que cada uno brillase de una forma distinta dependiendo del espacio. Si nos vamos al material, lo que voy a hacer es quitar este parámetro torsión, puesto que no nos sirve de nada, ya que se modifican todos los peces. Y en vez de utilizar el valor absoluto del píxel del material que se está dibujando en ese momento, lo que voy a utilizar es el valor de la posición del objeto total. A ver si lo veo. La posición absoluta del objeto
es el Object Position, este de aquí, ¿vale? Entonces, esto de aquí nos está dando la posición del píxel en concreto. Si yo utilizo la posición de todo el objeto en concreto, tendré un valor uniforme para todo el pez. O sea, si yo cojo, perdón, selecciono esto, selecciono el pez. Ahora, antes, yo cuando estaba aquí tenía un valor de la posición del píxel en concreto, pero cuando el shader quiere dibujar este píxel de aquí, el valor de esa posición cambiaba. Y ahora estoy cogiendo el nodo de la posición del objeto, por lo tanto será el mismo aquí, aquí y aquí, porque es la posición del punto de pivotaje de este objeto. Si yo cojo este objeto, cojo solo la coordenada y, que es la dirección en la que se mueve el pez, ¿vale? La coordenada y es la segunda coordenada. Hago una división entre, por ejemplo, yo supongo que el pez mide, pues no sé, 2 metros, ¿vale? Entre 200 centímetros. Cojo esta división, que me dará un valor secuencial. Cojo la parte entera, ¿vale? Con lo cual tengo el mismo valor, ¿vale? Durante un tramo determinado. En este caso, durante 200 centímetros, cada uno de los píxeles, cuando vaya a ejecutar este shader, tendrá el mismo valor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Esto de aquí, yo lo que puedo hacer es multiplicarlo, pues, por ejemplo, por un parámetro que sea una fracción, que sea la frecuencia, por ejemplo. ¿Vale? Lo puedo multiplicar por 0,2. Esto lo llevo al seno para que me oscile entre 0 y 1 y le cojo únicamente el valor absoluto. Y esto lo llevo como control alfa de la interpolación del morphing. Si yo ejecuto esto, y ejecuto el programa, me vengo aquí y vemos cómo está moviendo ya. Lo que pasa es que se mueve de forma muy brusca, ahora lo modificaremos, pero al menos cada pez vemos cómo mueve las alas para el lado distinto. Cada una de las mallas hace un morphing o una interpolación distinta. Vamos a intentar suavizar ese movimiento de pez. Ese movimiento lo vamos a suavizar modificando esto de aquí, porque claro, estos valores de aquí, el valor floor me está dando 1, 2, 3, 4. El seno y los shaders de Unreal únicamente coge los valores de 0 a 1, no está ni en radianes ni en grados. Digamos que el seno de 0 es 0 y el seno de 1 es 1, es como si fuera de 0 a 2pi o de 0 a 360 grados, con lo cual si le pasamos aquí valores enteros o múltiples de valores enteros, siempre nos está dando el mismo valor. Y si lo multiplicamos por 0,2, pues estamos diciendo, calcúlame el seno de 1,2, luego el seno de 2,4, luego el seno de 4,8. Al final nos está calculando el seno de valores muy concretos, 0,2, 0,4, 0,8 y siempre el mismo. Con lo cual el movimiento no es suave, ¿vale? Lo que tenemos que hacer entonces es quitar el floor. Si quitamos el floor, y ejecutamos, seguramente tendremos un movimiento más suave. Ya está. Ahí ya tenemos un aleteo. Podemos hacerlo más rápido el aleteo, aumentando la frecuencia. Si aumentamos en 0,2, 0,4, tenemos el doble de frecuencia. Y si ahora salimos del mar para activar la malla volumétrica y volvemos a entrar en el mar, ya tenemos nuestro banco de peces aleteando. Pues muy bien, esto es lo que os quería mostrar. En fin, si os ha gustado y habéis entendido algo, habéis tenido la paciencia de llegar hasta el final, pues os pido simplemente un like, ¿vale? Venga, muchas gracias.